Bienvenidos, este es su canal, La Instrucción del Creador, el Inicio. En este día saludamos a todos los que en directo nos ven y todos también los que en diferido van a permitir que esta enseñanza o este mensaje o esta indicación o instrucción entre a sus vidas, a sus corazones. Reciban un abrazo fraternal de parte nuestra, desde aquí, desde Colombia, desde la ciudad de Manizales. Originamos. Siempre somos difusores de buscando la verdad de nuestro Creador. Tratamos de colocar esta verdad de la palabra sagrada en el corazón y en la mente de todos los que quieren, anhelan, desean la verdad del Altísimo. Aunque digan que no hay verdad absoluta, pues es verdad, eso es cierto, válgame la redundancia, es que la única verdad absoluta es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, Hashem, el Rey del universo. Esa es la única verdad absoluta y como tal buscamos, anhelamos siempre esta verdad y difundimos acerca de él. Por eso lo que mostramos o exponemos aquí en este canal es totalmente diferente a todo lo concerniente o a todo lo cotidiano que en muchas partes enseñan. Por eso no hacemos parte de ninguna comunidad religiosa. No tenemos afiliación alguna a nadie, solamente a nuestro Creador. Es por eso que tenemos esa libertad de poder hablar, de poder razonar, porque es lo que el Eterno nos ha dado. Siempre nos ha permitido, o siempre Él ha permitido desde el principio, que todos los hombres conozcamos la verdad de Él, que no hay necesidad de guardar absolutamente nada, y como tal, pues obviamente no hay nada que refute o que vaya en contra de lo que Él estableció. Es por eso que en este día, pues queremos invitarles para que se pongan cómodos. Vamos a disfrutar de un rato de conocimiento y la idea es esa, que tome papel y lápiz, que pueda hacer sus apuntes y que esta información, esta enseñanza, esta indicación que hoy dejamos en ustedes sirva para que puedan tomar decisiones correctas, para que puedan tener una idea real de lo que es el Creador. Hoy estaremos hablando acerca de la historia contada desde el principio. Pues hay muchos principios, ¿verdad? Vamos a abordar el principio de las cosas conforme a lo que dice la Escritura desde una parte. Sí, esperamos que ustedes entonces puedan seguirnos y por eso es la importancia de que tomen nota y de que ustedes también investiguen. De que ustedes no se queden solamente con esto, sino que también profundicen, analicen, razonen referente a lo que aquí estamos aprendiendo. ¿Les parece? Así que sean todos bienvenidos. Hoy comenzaremos este tema con un título, como su título lo indica, la historia desde el principio. Muchas personas han querido conocer el origen de las cosas y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, de que conozcan realmente el principio, el origen de esto. Entonces, es por eso que hoy vamos a tratar de dilucidar, de que ustedes puedan conocer, ¿sí?, quiénes, cómo, cuándo y en qué forma fue originado el cristianismo, ¿sí? Esa religión que desde el segundo siglo, más bien desde el tercer siglo, permeó los continentes y sedujo el corazón populista de las personas, trayendo para sí como una esperanza, y esto hizo que entonces muchas personas se desviaran del propósito. Aunque el inicio fue serio, fue con una buena disposición, pues el final es patético, destructivo y dañino, nocivo para el alma de todas las personas. Entonces, por eso comencemos dando un orden, ¿cierto? Para comenzar entonces a despejar estas incógnitas es necesario que lo abordemos por lo principal.
Esto es saber lo que dice el original de la Torá, o sea, la instrucción. Y esta comienza con: y creó Dios los cielos y la tierra. Mire pues, y creó. Inicialmente vemos que el Creador establece las regiones celestes y su tribunal. O sea, la corte celestial fue lo primero, ¿cierto? Después de que hace los cielos, ¿verdad? Sigue diciendo que el Ruaj, o sea, que da vida, que es el poder, que es la energía, la sabiduría habitaba sobre la faz de las aguas. Esto es el principio de la soberanía universal de nuestro Creador. Por eso, en ese principio soberano, es que nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5. Escucha, Israel, Hashem, nuestro Padre, nuestro Dios, Hashem, el Creador, Dios es uno solo, no hay nadie más. Podemos entonces acá constatar que nuestro Dios, que el Padre Celestial, el Creador, es omnipotente, es omnisciente, es poderoso, supremo, sin principio, sin final. Su unicidad está sobre todo, su unicidad es indivisible, no se puede dividir, es incorpóreo, no se puede formar como carne, es poder puro y energía suprema. Por eso es que no se puede ni dividir ni tampoco ser corpóreo. Él ocupa todo el espacio, no es materia. Él es sin tiempo, sin fin. Él es inescrutable. Por eso Él permanece para siempre. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, todo Él delante de nosotros. El Creador. Nosotros ante el Creador somos como unos pececillos en un acuario. Él puede ver lo que pasa, lo que vamos a decir, lo que tenemos allá en lo recóndito de nuestro corazón. Él sabe todo esto. En palabras más claras, solo el Eterno es y no hay nadie más fuera de Él. No se hace carne, no tiene descendencia, no se divide, por lo tanto no es humano, es más que humano. Él está en todas partes, no se puede ir, y cuando encontramos allí en las Sagradas Escrituras algo referente a su cuerpo, que dice que su mano fue extendida y entendamos que es el lenguaje que utiliza Él, precisamente porque está hablándole ¿a quién? A humanos, que tenemos manos, que tenemos pies y todas estas cosas. Entonces, como personas inteligentes debemos ser conscientes de que Dios es monoteísta. No es que sea el rubio, no, como dicen por ahí. No, monoteísta, desde el principio a fin. O sea, que Él es uno solo y no más. El resto es invento del hombre y debemos discernir lo que es de Dios y lo que no es. Por eso todas esas doctrinas, todas esas cosas, esos dogmas, que unos son trinitarios, que otros son esto, que estos son de allí, que los de allá, todo eso es invento de hombre. No tiene que ver con la realidad, ¿sí? No puede. Él es energía, Él es poderoso, Él es grande, Él es sublime. No es el anciano que nos dicen que es que está allí o que está allí sentado en el trono. No. Y no hay ni trono. Sí, es un decir, es en la majestad, en la grandeza, ¿sí? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que antes de descansar nuestro Creador, ¿sí?, de toda esta creación, el sexto día creó al hombre y de su costado, de un costado del hombre, sí, ojo, no dice que de su costilla, como algunas traducciones falsas dicen, sí, dice que de allí sacó a la mujer. Pues Dios había creado al humano, varón y hembra, y luego lo dividió, sí, para que fuera su compañera apta, y este es el principio de la fidelidad y lealtad. De hecho, el tema pasado fue acerca del matrimonio de los Bene Noa, o sea, de los hijos de Noé, ¿sí? Cómo debe ser, por qué debe ser, cómo fue instituido. Si no lo he visto, lo invito para que lo vea. Está en dos partes. Muy bien. Entonces, con esta pareja
de Adán y de Eva, se inicia una descendencia. Esa descendencia fue llamada descendencia adánica, donde les habla directamente y les enseñaba normas. ¿Quién? El Padre Eterno. O sea, leyes, mandamientos, dando inicio así a la instrucción oral. ¿Sí? Esa es la instrucción oral que el Eterno da comienzo, y es allí donde se enseña a no tomar lo ajeno, o sea, a no robar. Por eso le dice que de todo puede comer, pero menos de no matar al prójimo, no codiciar, no tener dioses ajenos, o sea, no a la idolatría, no la inmoralidad sexual, o sea, no tomar como mujer a la mamá, ni a la hija, ni al padre como marido, no a la blasfemia, ¿sí? Ya sabemos cómo sigue la narración sagrada, ¿verdad? Sigue esta enseñanza oral hasta la séptima generación. O sea, él sigue hablando con ellos, sigue enseñándoles a ellos hasta la séptima generación, que es donde empieza a entablar ya una relación directa con un hombre llamado Enoc. Con este hombre, que es el séptimo, ¿cierto? Fue llamado el guardián de la tierra y del cielo, que le encomendó nuestro Creador que llamara a Teshuvah, que llamara al regreso, a regresar a todos, ¿sí? O sea, que se arrepintieran, se arrepintieran todas las personas, que regresaran al Padre, que regresaran a la obediencia, al mandamiento oral que él había dado, ¿sí? Y lo hizo, y este llamado lo hizo por muchos años, hasta que este hombre, Enoc, fue llevado por Dios a los cielos a la edad de 365 años, aunque el último siglo estuvo yendo y viniendo, ¿sí? Enoc tuvo a Matusalén, quien siguió con la tarea del llamado, de llamar a la gente al regreso, ¿sí? Lo hizo durante los últimos 120 años de su vida, de Matusalén. Le enseñó a su hijo Lamec que también lo hiciera, y Lamec enseñó a su hijo Noé, ¿sí? Porque Noé es el hijo de Lamec. Muy bien, entonces podemos ver que en la era adánica hubo 10 generaciones, ¿sí? Hasta Noé, ¿verdad? Entonces, es allí cuando llega el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron atender el llamado que el Eterno les había hecho. ¿A qué? A regresar, a empezar a caminar conforme a qué? Al mandamiento oral, a la tradición oral, a la norma oral que el Eterno les había dado. En el libro de Bereshit, o sea, de Génesis, nos enseña que Adán transgredió la norma y violó algunos mandamientos, por consecuencia la justicia divina, ¿se acuerda? El tribunal que el Eterno hizo, ¿sí? Decretó que ellos debían salir del huerto de Edén, ¿sí? O sea, del huerto de delicia. Esto quiere decir entonces que el hombre debe tener cuidado con su comportamiento. Aunque algunos niegan que lo estipulado por el Eterno fue recompensas y castigos, pues la verdad es que sí, el Eterno establece desde el principio recompensas y castigos por nuestro comportamiento, con el fin de que corrijamos nuestra alma, ¿sí? Entonces, ahora hablemos de la mal llamada naturaleza caída del hombre. ¿Por qué mal llamada? Porque esto fue un invento de hombres, que el hombre es, a partir de Adán, tiene la naturaleza caída. No tiene nada que ver. Eso lo formaron porque eso hace parte de una doctrina que ellos crearon, ¿sí? En las Sagradas Escrituras, en la Torah original, jamás va a encontrar la falsa doctrina que refiere al origen pecaminoso del hombre, no. Y que a partir de ahí el hombre iba a necesitar de un salvador terrenal que pagara por sus culpas. Menos, lo que enseñan las Sagradas Escrituras es que el hombre hizo caso omiso de la instrucción oral que el Padre Eterno Hashem nos dio, y esta violación trajo como consecuencia castigo por esa falta cometida, ¿sí? Y esto lo vemos ilustrado en todo el capítulo 3 de Génesis, castigo y recompensas, y es la metodología que utiliza Dios para con todos nosotros. Castigo y recompensa. Por eso, no sé si ustedes, hablo para los colombianos, que había un dicho popular, no sé si algunos lo tienen todavía,
donde decían que la justicia divina no perdona. O sea que la justicia divina se cumple porque se cumple. ¿Sí? Es tremendo. Esto quiere decir que la verdad de la Torá está echando por tierra la falsa doctrina de la naturaleza caída del hombre. Toda esa comedia es completamente falsa. Esta salvación, entre comillas, es algo que se inventaron los padres de la falsa doctrina cristiana o del reemplazo que inició en el siglo II de nuestra era. Jamás olvidemos que este invento fue conveniente, de origen político. Hoy, lastimosamente, sigue funcionando así. El político crea la necesidad para él mismo luego venderle la cura o la solución. En este caso, la falsa solución para el pecador supuestamente es un salvador con caudillo incluido. Piensen en esto. Si ya vimos que el Eterno es poderoso, sublime, grande, sobre toda la creación, Él no lo creó nada, ni nadie, Él está desde el principio. ¿Cómo va a tener descendencia si Él no tiene ni principio ni fin? Entonces un hijo de Él, un suplantador, entonces iba a venir y entonces ese iba a tener principio y fin. Por eso no tiene que ver con la verdad de lo que el Eterno estableció. ¿Sí? Entonces, regresemos al tema de la creación adánica, que esta ocupó 10 generaciones hasta su destrucción por el diluvio, ¿cierto? ¿A causa de qué? A causa de su pecado, por su transgresión a la Torá oral. Mire la importancia de esto, ¿sí? Recordemos que las Sagradas Escrituras dicen que el que desobedezca es infractor y se hace acreedor a una pena, a una sanción decretada ¿por quién? Por la corte celestial. Por eso la justicia del Eterno es así, vea. No se inclina ni para allí ni para acá, es recta, ¿sí? Nos relata la tradición oral acerca del nacimiento de Noé. Sí, mire que vamos a hablar un poco de Noé, que Noé fue el que fue salvado, ¿cierto? Para que trajera todos los animales al arca y luego comenzara a refundar, a repoblar este mundo, ¿cierto? Entonces nos relata la tradición oral acerca del nacimiento de Noé lo siguiente: cuando el niño nació, dice que su carne era más blanca que la nieve, más roja que la rosa. ¿De quién? De Noé. Su pelo era blanco como lana pura, espeso y brillante. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estuvo resplandeciente. Entonces el niño se levantó de las manos de la partera, abrió la boca y le habló al Señor de toda justicia, al Padre, a Hashem. Entonces el temor se apoderó de su padre Lamech, el padre de Noé, y huyó y fue hasta donde su padre Matusalén, o sea, hasta donde el abuelo del niño, y le dijo: he puesto en el mundo un hijo diferente. No es como los hombres, sino que parece un hijo de los ángeles del cielo, decía Lamech, ¿sí? Este hombre. Su naturaleza es diferente, no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol y su rostro es esplendoroso. Me parece que no fue engendrado por mí, sino por los ángeles. Y temo que se realice un prodigio durante su vida, ¿sí? O sea, que pase algo sobrenatural. Ahora, Padre mío, dijo Melech, te suplico, te imploro que vayas al lado de Enoch, nuestro padre, o sea, el bisabuelo, o sea, el abuelo de Lamech, o sea, el bisabuelo de Noé, o sea, vaya donde Enoch, ¿sí? Y conozcas con él la verdad, ya que su residencia está con los ángeles. Él no vivía ya en los cielos. Entonces le dijo: vaya por favor y averigüe qué es este niño que me acaba de nacer. ¿Quién? Refiriéndose a Noé o a Noah, porque en hebreo es Noah. Por eso es que a toda la gente que nacimos después del diluvio, ¿sí?, nos llama Bene y Noah. Bene es hijo, Benei son hijos,
Benei Noa, hijos de Noé. ¿Sí? Así pues, cuando Matusalén hubo oído las palabras de su hijo, vino hacia mí, dice Enoc, aquí está hablando Enoc, y dice, en los confines de la tierra, porque se había enterado que yo estaba allí. Gritó y oí su voz, dice Enoc, y fui a él y le dije, heme aquí, hijo mío, porque has venido hacia mí. Me dijo, he venido hacia ti debido a una gran inquietud y a causa de una visión que me he acercado. Ahora escúcheme, padre mío, dijo Matusalén a su padre Enoc. Le dijo, escúchame, padre mío, le ha nacido un hijo a mi hijo Lamec, que no se parece a él. Su naturaleza no es como la naturaleza humana. Su color es más blanco que la nieve y más rojo que la rosa. Los cabellos de su cabeza son más blancos que la lana blanca. Sus ojos son como los rayos del sol. Y al abrirse ha iluminado toda la casa. Mire pues el relato que le da Matusalén. Se ha levantado de las manos de la partera, ha abierto la boca y ha bendecido al Señor del cielo. ¿Sí? A nuestro Padre Celestial, a Hashem. Su padre Lamec ha sido presa del temor y ha huido hacia mí. No cree que sea suyo, sino de los ángeles del cielo. Y heme aquí que he venido hacia ti para que me des a conocer la verdad. Entonces, yo Enoc, dice allí, le respondí diciendo, ciertamente restaurará el Señor su ley sobre la tierra. ¿Cuál ley? La ley oral. Según vi y te conté, hijo mío, en los días de Yared mi padre transgredieron la palabra del Señor. Tenaz. Muy tenaz, ¿verdad? O sea, eso había sucedido, la transgresión de la ley oral había sido desde el tiempo de los padres de Yared. Y aquí que pecaron, dice Enoc, transgredieron la ley del Señor. ¿Cuál ley? La ley oral que les había dado. La cambiaron por ir con mujeres y pecar con ellas. Desposaron algunas de ellas que dieron a luz criaturas, no semejantes a los espíritus, sino carnales. Habrá por eso gran cólera y diluvio sobre la tierra y se hará gran destrucción durante un año. Mire pues que está hablando del tiempo que duró la inundación del diluvio. Por eso ese niño que os ha nacido, está refiriéndose a Noé, y sus 3 hijos. Mire que Noé está bebé, todavía no había tenido hijos, nunca, pues no había crecido. Y sus 3 hijos serán salvados cuando mueran los que hay sobre la tierra. Ya habló de una muerte total de la humanidad. Entonces descansará la tierra y será purificada de la gran corrupción. Tremendo eso, ¿verdad? ¿Sabía ese datico? Tal vez no, ¿verdad? Por eso la importancia de la tradición oral que el Eterno estableció desde el principio. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene la tradición oral? Así como a la ley escritural, el Eterno ambas se las dio a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Cuando nos referimos al pueblo judío, no estamos hablando de una religión judía. El judaísmo no es una religión, es un pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel, que es el mismo pueblo judío, fue que el Eterno le entregó la tradición oral y la tradición escrita, ¿sí? Por eso a ellos es que hemos de acudir para conocer realmente lo que el Padre estableció, no a lo foráneo, no lo de afuera. Cuando Noé salió fuera del arca después del diluvio, tomó animales puros e hizo sacrificios al Altísimo. A pesar de que se había sido instruido por su padre y abuelo, Hashem le había enseñado, el Padre Eterno le había enseñado, dándole instrucciones de forma oral de lo que debía observar, o sea, guardar, obedecer y enseñar. Y allí le enseña los preceptos de los cuales debía regir la humanidad, ¿sí? Porque la primera era adánica, ya había fallecido. Por eso usted no es hijo de Adán. Por eso ese cuentico del pecado original, eso cae ahí. Ya hasta ahí llegó, porque toda esa gente murió, ¿sí? Ahora, lo que es a partir de Noé, una nueva generación. Por eso somos Benei Noa, hijos de Noé.
¿cierto? Entonces les enseñó, ¿sí? El Padre Eterno a Noé le enseñó los preceptos por los cuales se debe regir toda la humanidad a partir de ese momento. Y dice, no deben asesinar, no deben blasfemar, no a la idolatría, no a la blasfemia, no en la inmoralidad sexual, no comer parte de un animal mientras éste todavía tenga vida. Y como regulación debían establecer cortes de justicia entre ellos para verificar que el hombre viviera en rectitud, ¿sí? Por eso debemos entonces tener en cuenta estos 7 preceptos que el Eterno dio. Todo esto nuestro Creador lo estableció y lo selló con un pacto, ¿sí? Pacto del arco iris, de los 7 colores, de los 7 preceptos o mandamientos para toda la humanidad. Ese es el principio, esa es la historia desde el principio, la original. Ahora, Noé enseñó a sus hijos Ham, Shem y Jafet todo lo pactado y enseñado por el Dios Padre para beneficio de todos nosotros. Y esto a su vez lo hicieron con su descendencia, y es por esta razón que esta generación en adelante es llamada Benei Noah, hijos de Noé, ¿sí? O algunos les dicen noágidas, por eso tal vez usted ya ha escuchado algo acerca de los Benei Noah o de los noágidas. Eso no es una religión que salió ahora o que está de moda. No, esto fue realmente lo que el Eterno estableció desde el principio. Ahora, ¿por qué no lo difundieron? Pues precisamente porque primero tenía que pasar el proceso el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel fue que le entregaron eso. Apenas el pueblo de Israel ha salido de sus guerras, entre comillas, apenas ha podido ya liberarse, ahora que es nuevamente nación, ahora que tal cosa, ya comenzaron a despertarse, a entender que ellos son la luz para las naciones, como lo estableció el Creador, ¿sí? Tengo aquí esta anotación donde dice que hace algunos años salió en una revista que un grupo de arqueólogos y antropólogos descubrieron vestigios de una civilización más antigua a la que se tenía memoria que haya habitado la Tierra desde hace miles de años. Esta civilización había descubierto el uso de la rueda, tenía la escritura, crearon las matemáticas y la forma de contar, también los 60 minutos de la hora, y tenían en su hábitat jardines infantiles y culturalmente estaban bastante desarrollados. Y este pueblo es conocido como la cultura semita, ¿sí? O sea, los descendientes de Shem, ¿sí? Aunque le dicen los sumerios, son los mismos semitas. Regresando al tema que venimos desarrollando de la historia desde el principio, Noé hizo la tarea bien enseñando a sus hijos y a su descendencia de acuerdo a la instrucción oral o a la tradición oral, y enseñó el temor reverente hacia Dios y a su obediencia de los 7 preceptos y de cumplirlos cabalmente por los hijos de Noé, a sus descendientes llamados ahora noágidas o Benei Noah, hijos de Noé. Ahora podemos notar entonces la importancia tan grande que tiene la tradición oral desde que fue establecida. Primero Dios desde los cielos y después continuada por los sucesores de Noé, ¿sí? Nos cuenta la tradición oral que los delantales que utilizó Dios para Adán y Eva fueron heredados por Set, el tercer hijo de Adán y Eva, ¿sí? Y luego fueron pasados a Enoch, el séptimo de la descendencia de esa generación. Este se los heredó a su hijo Matusalén, y Matusalén luego se los heredó a su hijo llamado, a su nieto, o a su bisnieto, a su nieto llamado Noé, ¿sí? Noé. Matusalén se los dejó a su hijo, a su nieto Noé, quien los tuvo hasta salir del arca, hasta que fueron sustraídos por su hijo Cam, quien lo regaló a su primogénito llamado Cush, quien se lo pasó a su hijo primogénito llamado Nimrod, quien a la edad de 20 años se los puso, volviéndose un hombre fuerte y valiente, que se convirtió en un rey poderoso y de renombre, como dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis, que ustedes lo encuentran allí. Todo lo que hace referencia, lo que es la tradición oral, hace referencia a lo que está escrito en la Biblia
o en la Tanakh brevemente, ¿sí? Porque allí dentro de la Torah o dentro de la Tanakh hay códigos, hay palabras o hay cosas que no están en parte, están allí en parte. ¿Por qué? Porque lo principal ya fue dicho, ya está en la tradición oral. Por eso, lastimosamente, de allí fue donde tomaron muchas partes de lo que hay en la Torah, sí, en la Tanakh, sabiendo que son partes del principio, de lo que había ya establecido, y con base en eso formaron esas doctrinas que vienen a ser falsas todas, ¿sí? Siglos después, Hashem, ¿sí?, el Todopoderoso, el Sublime, de la región de Mesopotamia, de la Ur de los Caldeos, llama a un hombre llamado Abraham. Y le dice que salga de todos esos predios de comodidades y de todas las tradiciones y que partiera para un lugar que le iba a dar. Eso si él cumplía con una misión que le iba a ser encomendada. Ahora, pero ¿sabe usted quién era este Abraham para el Altísimo, de quien poco la Torah nos habla? Porque es que la Torah nos dice, o la instrucción nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces por eso es que sacaron esa falsa teoría de que la salvación es por fe, por creer, así como Abraham, y listo, crea y ya. Eso es una verdad a medias, y una verdad media se convierte en mentiras, ¿sí? Conozcamos entonces un poco acerca de Abraham, ¿les parece? Abraham viene de la línea de Shem. En este sentido, la Tanakh dice que Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y Taré es el padre de Abraham, según lo que dice Génesis capítulo 11, 22, 24. ¿Sí? Muy bien. Podemos decir entonces que Abraham es la 10ª descendencia de Shem, o sea, a partir de Noé. Es la 10ª descendencia de Shem, pero veamos qué nos dice la tradición oral, o sea, nuestros sabios, al respecto de Abraham. Sí, nos relata que Nacor fue el principal del ejército del rey Nimrod, y Taré, el padre de Abraham, era el escultor por excelencia de este rey. Era como el jefe de imagen de Nimrod. Este le esculpía las imágenes idolátricas que consagraban a distintas obras que supuestamente le adjudicaban que hacían tales dioses. Nos cuenta la tradición oral que en los tiempos de Taré, padre de Abraham, el rey Nimrod estuvo noches y noches de pesadillas y que le alteraron tremendamente su sueño y su vida. Este rey Nimrod mandó a llamar a la corte a los magos y adivinos para que le descifren y le interpretaran qué soñaba. Sigue narrando la tradición oral que se levantó uno de ellos y le dijo que iban a ser un hombre que le iba a derribar su reino y a borrar su descendencia. Por este motivo, Nimrod mandó a que trajeran de todas las casas los niños de recién nacido, y que a cambio le iba a ser recompensado si le obedecían. Eso sí, que se los trajeran todos al rey Nimrod, que él los iba a recompensar. Como sabían que la mujer de Taré, ¿sí?, que se llamaba Antelo, la mujer de Taré, que se llamaba Antelo, tenía un niño recién nacido, este fue cambiado por otro bebé, el de una esclava recién parida. Este niño fue el que Taré le entregó al rey Nimrod, el reemplazo pues. Este, tomando en sus manos, lo estrelló contra el piso, causándole la muerte. O sea, este rey hacía eso con los bebés. Y en retribución le fue entregado al súbdito Taré un caballo. Tenaz eso, ¿verdad? Ahora, por supuesto, el verdadero niño fue escondido con una cuidadora a quien le enviaban diariamente a una cueva el sustento para ese niño y para ella. Hasta que el niño cumplió los 9 años, cuando fue enviado a la casa de los descendientes de Shem, donde fue criado y enseñado en el conocimiento y en los mandamientos y en el temor reverente hacia el Creador Supremo.
Hashem, el poderoso. Este niño había sido llamado Abraham. Tenaz. ¿Se sabía esa también? ¿Cierto que no? Ah, bueno. Sigue contando la tradición oral de nuestros sabios que teniendo ya bastantes años Harán, cuando Abraham regresó a casa y Taré su padre no estaba. Entonces su madre, Antelo, le ofreció su hospitalidad, claro, al hijo, lo acogió, venga hijo, y que luego Abraham en su recorrido por la casa encuentra una bodega llena de ídolos e imágenes de toda índole, grandes y pequeños, preguntándole a su madre el uso que tenían, y esta madre le respondió que esos eran los dioses que cuidaban y proveían de todo al reino de Nimrod, que cuidado los tocaba, que eran del papá y porque eso lo había mandado a hacer el rey. Abraham, en tono burlesco, le pidió a su madre que hicieran harta comida y fue y se la llevó a todos estos ídolos, ya sabiendo el resultado, por supuesto. Luego, al otro día regresó con la mamá y se percataron que ningún ídolo había comido nada. Abraham siguió con la burla y dijo que tal vez no les gustaba esa comida, que les preparara otra. La madre, siguiendo la corriente, vino y se las trajo, pero al día siguiente Abraham regresó solo. Abraham comenzó entonces a destruir los ídolos, percatándose de los ruidos. Entonces su mamá vino a verificar lo que pasaba y también vino su padre, que le preguntó que quién había hecho semejante desastre, quién había destruido todo esto. Y Abraham le respondió que había sido una trifulca entre ellos, que ellos mismos se habían hecho eso, ¿sí? A lo que Taré, el padre de Abraham, respondió que eso era imposible porque los ídolos no hablan, no se mueven porque no tienen vida. Abraham le manifestó a su padre que precisamente eso era cierto, que solo Hashem es el Dios todopoderoso y solo de él procede todo y es el único que da vida. Tenaz eso, ¿verdad? Entonces Taré, llenándose de ira y de furor, al ver todos sus ídolos rotos, se enfureció y fue donde el rey Nimrod y le confesó toda la verdad del niño aquel. Y dijo que aquel que ellos buscaban era Abraham, su hijo. Y también, para salvarse la ira del rey, Taré dijo que la idea no había sido de él, sino de su otro hijo, Harán, que era hermano de Abraham. A lo que el rey Nimrod les mandó arrestar por 10 años. Después de esto, Nimrod le dijo que si se retractaba Abraham de lo que había hecho y de lo que había dicho referente al Dios de los cielos y reconocía públicamente que los dioses del imperio eran más poderosos, lo liberaría a él y a su hermano. De lo contrario, lo entraría a la muerte ardiente. Abraham no quiso, pues tenía toda su confianza en Hashem. Esto causó que el rey Nimrod se enojara más y mandó que lo quemaran junto con su hermano en el horno. Y Harán, a su vez dijo: estoy en medio de dos deidades. Si una no me salva, que es la deidad de mi papá, pues seguro que la otra deidad de mi hermano lo hará. Cuenta la tradición oral que estos dos hermanos estuvieron ardiendo por 3 días dentro del horno. Imagínense, como si estuvieran cociendo bloques. Abraham caminó dentro del fuego 3 días y 3 noches, y todos los sirvientes del rey Nimrod lo veían caminando en el fuego. Y ellos vinieron al rey Nimrod diciéndole: he aquí, nosotros hemos visto a Abraham caminando dentro del fuego, y aun los atuendos interiores que están sobre él no están quemados, pero la cuerda con la cual estaba atado está quemada. Tremendo eso, ¿verdad? Y dice: y Harán
murió cuando lo echaron al fuego y él fue quemado hasta las cenizas porque su corazón no era perfecto delante de Hashem. Tenaz. Miren lo que le pasó a Arán, que estaba entre que sí, entre que no. Se ve, no honraba al eterno Padre Celestial, ¿sí? Al creador del universo, a Hashem. Y el rey dijo a Abraham: ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Abraham le dijo al rey, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, quien yo confío y quien tiene todo bajo su poder, él me ha liberado del fuego en el cual tú me echaste. Tenaz. Y todos los príncipes y los habitantes de esa tierra, viendo que Abraham fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Imagínense, empezaron a rendirle culto. Y Abraham les dijo a ellos: no se inclinen ante mí. Inclínense delante del Todopoderoso del mundo, quien los hizo, y sírvanle y caminen en sus sendas, porque Él es quien me libera de este fuego, y Él es quien creó las almas y los espíritus de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre, y lo hizo nacer en este mundo. Y Él es quien libera a aquellos que confían en Él. Él los libera de todo dolor. Tremendo. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey Nimrod y de sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego y Harán, su hermano, quemado. Y el rey dio a Abraham muchos regalos y le dio sus dos sirvientes principales de la casa que él tenía. El nombre de uno era Oni y el nombre del otro era Eliezer. ¿Qué les parece? Que ya la tradición oral, ya hasta sabemos de dónde salió Eliezer, el criado de Abraham, del que menciona las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan? Bueno. Este hombre Abraham es conocedor de la emuná, ¿sí? ¿Sabe lo que significa emuná? Que es confianza en el Creador, seguridad en el Creador, compromiso con el Creador, lealtad con el Creador, integridad con el Creador y obediencia a su palabra del Creador, ¿sí? Él cumplía al pie de la letra todos los mandamientos, los 7 mandamientos de los Benei Noa, de los hijos de Noé, ¿sí? Porque esos 7 preceptos eran los ordenados por el Padre Eterno a través de Noé para toda la humanidad, y cuando eso todavía no estaba la tradición escrita, la Torah escrita todavía no estaba. Mire que estamos hablando apenas de Abraham, ¿sí? Entonces él cumplía, lo mismo hicieron sus hijos, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y los hijos de este. Regresando al hilo de nuestro tema, dice allí en Génesis 12 en adelante, que tiempo después Abraham viene con sus criados de la región de Ur, con toda su prole, ya casado, y todas sus riquezas, y se establece en el lugar escogido por Dios y recibe la promesa de su descendencia. También nuestro Creador le dice que quiere que le seleccione un pueblo para él, y le da las condiciones que todos deberán cumplir para ser o pertenecer, y el objetivo primordial de este mandato, ¿sí? Para lo cual debía conformarse como pueblo siguiendo todos los preceptos que ordenó que cumplieran a través de Noé. Todos seguíamos con esto. Luego Abraham recibe la promesa de Dios, recibe a su hijo Isaac, y cuando este era joven, nos cuenta la tradición oral. Mira lo que dice la tradición oral acerca de Isaac, el hijo de Abraham. Dice que Hashem le dice a Abraham que debe llevar a su hijo al monte Moriah para hacer sacrificio. No para que lo sacrificara, para hacer sacrificio. Orden que su siervo Abraham acata, y también lleva consigo otros que ya habían sido circuncidados. ¿Quién fue con Abraham y con Isaac? Fue Ismael, ¿sí?
que era su hijo mayor, y su siervo Eliezer. Y nos cuenta también la tradición oral que su mamá Sara no quería desprenderse de su único hijo y encargó a su esposo que lo cuide y que allí le iba a encomendar su propia vida. Este hijo, desde muy joven también había ido a estudiar a la casa con los descendientes de Shem, así como lo hizo su padre Abraham. De madrugada, estos tres, parten Abraham con sus dos hijos y con su siervo, y estos parten al monte Moriah, que estaba a varios días de camino. Pero narra la tradición oral que vino el señalador, el acusador, con lashon hara, ¿sí? Con palabras desobligantes, colocando angustia y terror en el corazón de esta madre. Se le apareció, se le convirtió en un hombre, ¿sí? Pues le dijo que su hijo del alma, el que tanto amaba, había sido llevado con engaños de su padre a ser sacrificado en honor a Dios, cosa que no era cierto. Entonces Sara, la mamá de Isaac, comenzó a llorar desconsoladamente y sale a buscar a Abraham para persuadirlo de que no hiciera tal cosa, a ver si de pronto lo alcanzaba. Eso era algo imposible, pero una mamá desesperada por su hijo hace todo, ¿cierto? Hasta lo imposible. Preguntando por todas partes si los habían visto, pero tiempo después, cuando ya venían los hijos con Abraham de regreso, vuelve a aparecerse el señalador. ¿A quién? A Sara, a la mamá de de Isaac, ¿sí? Y se le aparece vestido de anciano y le dice que su hijo no había sido sacrificado, ¿sí? Y esta pobre mujer no pudo contener la emoción y murió allí al instante. Por eso encontramos en la Torá la muerte de Sara, y que murió Sara, y ya, ¿cierto? Pero mire lo que nos enseña la tradición oral, lo importante, ¿verdad? Luego Isaac se casó con Raquel, y esta tiene dos hijos, ¿sí? Que fue a Jacob y a Esaú. De esta cuenta la tradición oral que un día salió a cazar y Esaú y tiró la lanza sobre algo que se movía a lo lejos, y sin saberlo, con su lanza Esaú había estocado al rey Nimrod y a su hijo, que estaban paseando por el bosque. Tremendo. Allí se cumplía entonces ese presagio, ¿sí? De que, o esa especie de revelación, de que un día iba a nacer un hijo, ¿sí? Que venía de Nacor, que venía de Taré, que venía de Abraham, y que había de matar, de acabar con el reinado de Nimrod y con toda su dinastía. Tremendo eso. Bastante importante lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Eso es maravilloso. Este es el tema de la historia contada desde el principio, la primera parte. Yo les invito entonces para que ustedes sigan escuchando, sigan viendo la segunda parte, que es todavía, sí, más interesante, porque cada vez esto se pone mejor, porque de eso es la importancia que conozcamos, sí, la tradición oral y también la tradición escritural, ¿verdad? Por el momento, entonces, los invitamos para que puedan ver la segunda parte de este tema de la tradición, del comienzo, ¿sí? El comienzo, el origen, el comienzo, toda la historia desde el comienzo. Mientras tanto, entonces, que el Eterno les bendiga, y ahora nos vemos.